Ya. Feliz tarde, Alquimia de Transformación Ágil, Digital y Cultural. Hoy con una invitada maravillosa, Andrea María Bernal. Andrea, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo van las cosas? Muchas gracias por aceptar la invitación y como anécdota tenemos que hubo varios reprocesos aquí de esta agenda porque esta es una mujer muy ocupada y una líder social muy importante. Andrea, cuéntanos un poquito de ti. Claro que sí. Bueno, pues yo qué les cuento de mí. Yo conocí a Rose precisamente en eventos de agilidad y bueno, muy interesante las diferentes experiencias compartidas y pues agradecida también por este espacio. Y bueno, pues acá quiero traer un poco como el tema de compartir mi experiencia en sector financiero, también a cómo lo llevamos a todo ese tema asociado a agilidad. Muy bien, pero cuéntanos de ti un poco. Claro que sí. Bueno, pues yo como tal, yo soy de Bogotá, soy millennial y pues acá en Bogotá he trabajado en diferentes sectores, sector financiero, sector público y ahorita más que todo en temas de educación. Es como mi principal campo de experiencia. También me gusta el tema asociado a consultoría. Si tienes un slide donde nos puedas mostrar qué perfil tienes, qué experiencia. Claro que sí. Bueno, ya acá lo comparto. No está moviendo, no, solo sigue viendo el primer título. Ok, pero a ver, listo, ahí como lo ven. Perfecto. Cuéntanos un poco de ti. Listo, pues como les decía, soy de Bogotá, ingeniera financiera, especialista en alta gerencia y magíster en administración. Y en experiencia ya voy para 12, 13 años de experiencia en los sectores financiero, servicios, público y de educación. Y pues me encanta trabajar en todo lo asociado a gestión de proyectos, a la parte de gestión de inversiones, consultoría, investigación, comunicaciones y estrategia. Y a partir de eso, pues aceptando también esa oportunidad que Rose me da hoy con ustedes para también compartirles un poco mi conocimiento, quiero presentarles este espacio que se llama Prepara tu liderazgo financiero para entornos BUCA. Andrea, pero antes de comenzar eso, cuéntame en el último año cuáles pasiones, hobbies a nivel laboral y a nivel artístico has experimentado. Bueno, mira que recientemente a mí he hecho cursos de cocina, he estado como mirando tema de repostería, como aprender cocina internacional. Me parece que es súper interesante, es algo que no se deja aprender y también afianzar temas de arte y demás. Entonces, pues, creo que el conocimiento es como una cocina, como que Ok, el tema de pero cocinar es mira, una técnica y un arte. Entonces, combina muy bien. hablemos de esa cocina con el liderazgo financiero. ¿Qué relación le puedes dar para que nos comentes, nos cuentes un poco? Claro que sí. Bueno, lo primero es que hay un dilema que siempre me motiva mucho y que muchas veces se vuelve como un centro de debate si es el líder nace o se hace. Y bueno, pues mirando más estudios, hablando con varios directivos, sí me gustó como ver un estudio en la Universidad de Illinois en el que se resume que el líder se hace y es el resultado de tres etapas: disposición, preparación y capacidad. Y esto va muy ligado a cocina, pero cocina también muy al tema de agro, que es algo que caracteriza mucho el contexto colombiano y los agentes económicos de este país, tanto por su riqueza y biodiversidad de suelos, climas y demás, pues da la oportunidad de ser un país con alto potencial en el agro. Entonces creo que la cocina es un proceso de preparación, de crecimiento y de mirar capacidades y habilidades. Y asimismo es todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la profesión y los retos corporativos. Entonces, pues, me parece interesante y pues quiero traer algo de UMI, un contexto técnico y apalancarme también en la inteligencia artificial, mi experiencia y ver cómo las etapas de disposición, preparación y capacidad en el liderazgo son la base para enfrentar liderazgo, para enfrentar desafíos en ese entorno buca que te pueden servir a ti y a tu organización. Creo que esa fue como una de las principales motivaciones y algo que quería traer para este espacio.
Entonces, por eso el espacio se llama Prepara tu liderazgo financiero para entornos buca. Y lo primero, pues, preguntarte o preguntarle a la audiencia si aceptan el reto. Segundo, si quieren recibir nociones para entrenarse para estos nuevos desafíos. Y a la vez, si luego de esto quieren ya tomar acción y decir, bueno, vamos a ejercer el liderazgo con lo que aprendamos, vamos a afianzar un poco el potencial y ser esos líderes que se necesitan en diferentes contextos. Eso es como el punto de partida. Entonces, lo primero es que las decisiones se pueden tomar bajo dos enfoques. Uno, bajo riesgo e incertidumbre. Cuando yo decido bajo riesgo, sea que me tengo o que podría perder porque conozco los costos, beneficios, los posibles escenarios y tengo información de referencia. Pero cuando estoy en un escenario de incertidumbre, y creo que incertidumbre es una palabra que nos caracteriza mucho de 4 años para atrás. ¿Por qué? Porque no se tiene suficiente información ni de por qué suceden las cosas, ni tampoco hay un escenario predecible. El ejemplo de incertidumbre más general y global, COVID. ¿Cómo empezó el COVID? ¿Qué pasaría después? ¿Cómo van los mercados? ¿Cuándo acabará? Ahorita que hay, digamos que hay nuevamente gripas, entonces, si se propaga o qué, ese es el mejor escenario de incertidumbre para todos. O sea, para explicar el contexto, ¿no? Y bueno, pues las decisiones siempre tienen un enfoque top-down y un enfoque bottom-up. Digamos que top-down es cuando lo global empieza a afectar lo más pequeño y trasciende a lo local, pero otros como lo local y lo más pequeño trasciende a lo global, que es, por ejemplo, sectores como el lácteo o sectores estratégicos del agro, pues empiezan a afectar otros gremios, economías y, pues, por ejemplo, en el colombiano cotidiano, el tema de comprar componentes, siguiendo con el tema de cocina, el tema de que si vas a la plaza de mercado, los diversos componentes tienen diferentes precios, a veces hay abundancia, a veces hay escasez de acuerdo a cultivos, clima y demás. Entonces, pues nada, para conocer un reto hay que empezar a coger el toro por los cachos y entender el terreno o el contexto en el que nos estamos sumergiendo, que yo lo llamo buca, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Lo primero es que volátil, pues los ingredientes siempre van a tener fluctuaciones recurrentes en sus precios. Entonces, lo que hoy vale 4.000 en $1, mañana puede valer 3.000, otro día podría valer 4.500 y todo eso nos afecta a diferentes decisiones, movimientos corporativos y demás. O cuando vemos boletines de consumidor o estadísticas del DANE, pues los precios de bienes básicos también tienen cierta variación y como esto empieza a afectar otras actividades microeconómicas, el tema de retail, comercio y demás. Y de acá, pues volviendo a la palabra incertidumbre, protagonista de los últimos 4 años, es cuando nos sentamos varios expertos y empezamos a evaluar qué haremos ante diferentes situaciones. Retos de ahorita, reforma pensional, reforma de la salud, un poco el tema económico, la coyuntura, las crisis, la salud, también como el tema de salud pública, tema de COVID, contagios, nuevos modelos de negocio, regulación. Es decir, el desafío es interesante a nivel de incertidumbre, pero que se necesita grandes líderes que orienten a las organizaciones a enfrentar estos desafíos de la mejor manera. Y bueno, algo complejo es que nos movemos siempre a la velocidad del sonido y no somos islas ni silos, sino somos engranajes. Entonces, si un día se cae, por ejemplo, acá en Bogotá, Rose, tal vez no sé si en Medellín lo ven, hay un tema llamado racionamiento. Entonces, cortes de agua por temas de embalses o también, pues si el racionamiento no prospera lo suficiente, pues hay que empezar a volver a fuentes de energía tradicionales o empezar a ver no solo racionamiento de agua, sino también de energía eléctrica. Entonces, todo es como un hogar, influye en el tema de consumo de agua, pero también una empresa, pero también un sitio público. Y todo esto pues afecta a los embalses. Y si no hay agua en un embalse, pues cómo repercutiría en las diferentes actividades cotidianas y demás. Y lo ambiguo, pues muchas veces las cosas no funcionan como en la lógica que esperamos, sino que tienen otras naturalezas atípicas y los datos no son suficientes. Vuelvo al ejemplo de incertidumbre y pandemia, pues nunca te imaginas que un murciélago llegue y contagie todo un mundo y pare un mundo de un momento a otro, ¿sí? Es algo que no se veía, pero pues también hay diferentes teorías.
Pero ahí pues viene la ambigüedad, o fue el murciélago, pobrecito, fue o no fue, o fue un tema científico, o fue un accidente, o de pronto era que ya se venía a venir, pues ahí sí estamos en ambigüedad porque no sabemos la causa real, ni tampoco esa lógica que esperaríamos explicar. Listo. Entonces, ese es el reto, es que les propongo, presentándoles un poco el terreno. Ahora, el futuro es ahora y el futuro se construye desde el presente. Entonces, quisiera preguntarte a ti, Rose, ¿aceptas el reto para seguir con este viaje de liderazgo en entornos Buca? Yo acepto el reto y todos los que estén viendo de forma sincrónica en el canal de Alquimia, ¿aceptan el reto? Yo sí. ¿Y tú? Bueno, ahí en un futuro veré los comentarios y pues algo interesante de la palabra alquimia es que la palabra alquimia es transformadora, pero también es catalizadora. Entonces, acá viene el tema de preparémonos para un liderazgo financiero en entornos Buca. Así como hay diferentes métodos para hacer las cosas, hay fundamentos y esos fundamentos se mezclan con técnicas y siempre hay un líder que está orientándoles. Entonces, primero, pues volviendo al entorno de cocina, pues hay que tener una base, que es esa tabla donde tú preparas y cortas los ingredientes, que yo le pondría adaptabilidad y flexibilidad. No algo rígido y algo que es cerrado, porque eso no funciona. Hay que ser muy abiertos, hay que ser flexibles, hay que tener esa disposición a diferentes cambios, a recogernos las mangas y hacer las cosas, etcétera. Lo otro es que todo tiene que estar en un recipiente de visión y estrategia y una orientación al futuro y se cocina con resiliencia y comunicación, con un monitoreo permanente de diferentes factores, se complementa con condimentos, con la mentalidad de mejora continua y finalmente llega a un consumidor final, que ese consumidor usuario final, pues es el centro de gravedad de todo el proceso y el por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, volviendo al ejemplo, la base de adaptabilidad y flexibilidad es esa tabla. Entonces, muchas veces un chef, y ahorita que está tan de moda en el contexto colombiano MasterChef, pues el chef no se hace de un día para otro y tiene que pasar diferentes retos, muchas veces hacer un ajuste en la receta, pero también salir de la zona de confort y empezar a hacer cambios, testear, y cuando testeas, pues generas técnicas robustas. Y pues nadie sale aprendido, por eso hay que hacer entrenamientos, procesos de aprendizaje y demás. Entonces, cuando lideres en contextos financieros, hay que saber que las inversiones y los procesos son dinámicos, no están por otro lado escritos en el papel y hay que monitorearlos permanentemente, pero también tener apertura a todo lo que llega. Entonces, ahorita pues ya no hacemos inversiones tradicionales en renta fija, como lo son títulos de tesorería y renta variable en acciones, como lo fue un boom 20 años atrás con el tema del Ecopetrol, sino que también hay otras oportunidades como lo son activos inmobiliarios, las famosas criptomonedas y las replicaciones como lo son los ETFs o Exchange Trade Funds. Y a la vez lo nuevo siempre va a ir acompañado de una nueva regulación, una nueva tecnología, con esto trae nuevas plataformas, cambios en las prácticas, modalidades y oportunidades. Así como hay retos, también hay oportunidades para todos. Entonces, por ejemplo, ahora es mucho más fácil invertir desde el celular con una aplicación por diferentes ventas o proveedores, por ejemplo, un TIVA, un Binance, para hacer inversiones en bolsa o en el tema de blockchain, bueno, blockchain es la técnica, pero se hacen en criptomonedas. Entonces uno diría como, uy, antes me tocaba ir, buscar el corredor de bolsa, tener como ciertos filtros. Ahora es como un concepto que se promueve mucho en la última década y es hazlo tú mismo. Hazlo tú mismo, pero no es solo hazlo tú mismo, sino estás acompañado de un vehículo tecnológico y un gran equipo de asesores dispuestos a ayudarte a llevar tus inversiones a otro nivel. Y pues acá también viene el tema local de que hoy en día con un Exchange Trade Fund, por ejemplo, puedes invertir en Estados Unidos y no necesariamente estar en Estados Unidos. O los mercados son integrados, como lo pasa con el Nuats Exchange de la Bolsa de Valores de Colombia, que ha integrado regionalmente a diferentes bolsas de valores. Entonces ya tenemos el MILA, ahora un Nuats Exchange y ya no es solo Colombia. Entonces, ¿qué es importante en esta base? Saber que yo voy acá a encontrar la diversificación, tanto de inversiones como de técnicas, y también, pues, un tema de marco de apetito al riesgo, que es como
mi consumidor final o mi cliente interno o ese inversionista que está en la organización, pues va a tener una disposición a perder y asumir riesgo, pero también una capacidad máxima, pero también una tolerancia. Entonces es jugar con ese apetito, así como cuando preparas un plato dirigido a la persona y pues no le vas a dar, por ejemplo, un diabético un plato dulce o no le vas a dar a un vegetariano un plato con carne, sino pues tienes que hacer esa perfilación de acuerdo al marco de apetito al riesgo de esa persona. También saber que hay reglas de negocio llamadas políticas y que tienes que ajustar los escenarios o rebalancearlos frente a cada situación o algunas externalidades y hacer una medición continua y tener en cuenta los objetivos. Entonces acá creo que he aprendido con el tema de recetas y cocina y demás, que siempre cada plato es a la medida, cada plato tiene una estructura y una esencia diferente y eso mismo pasa en el mundo de las inversiones y en el liderazgo corporativo de entornos financieros. Acá, siempre, y me parece muy chévere, sobre todo cuando uno tiene, entre más cargo directivo tengas, más va a ser tu visión de futuro. Entonces, a medida que hay vicepresidentes, presidentes y demás, tienen una visión de futuro, una visión simple y una visión 360 en los diferentes roles. Y pues eso va muy ligado también en que los cargos son estratégicos. Entonces, pensar que hoy el futuro, y sobre todo el futuro financiero, ya no es cerrado ni tradicional, sino es abierto a nivel de banking, finance y data. Open banking es que los bancos ya no son bancos tradicionales, sino son diferentes aliados para tú hacer diferentes transacciones. Entonces, tienes una cuenta de ahorros, pero también te conectan con la parte de inversiones, pero también con el recaudo de recursos de tu negocio, pero también con un asesor de seguros y unas ventas cruzadas. Entonces el banco se reinventa, amplía su oferta y a la vez los datos de toda la oferta financiera permiten ampliar oferta y servicio cuando no, cuando tienes que empezar a buscar aliados financieros y a la vez soportar decisiones claves entre sectores. Por eso se llama de Open Banking, Open Finance y Open Data. Y pues todo lo abierto siempre va ligado a una regulación y pues ahorita por estos días y para mitad de agosto se vienen temas de, precisamente en Bogotá y Medellín, temas de blockchain, temas de open banking, open finance, más regulaciones y pues son la clave en nuevos congresos como lo organizan gremios como Aso Bancaria. Entonces, pues, una nueva regulación siempre va a traer un reto, pero también va a traer una oportunidad y a la vez va a demandar nuevos roles, habilidades y responsabilidades. Entonces, ya no es suficiente la formación técnica, sino también hay que tener como otros componentes como lo son programación, analítica de datos, todo el tema de inteligencia artificial y esas habilidades blandas de apertura, colaboración y temas también como de esas habilidades de negociación, cómo cierras negocios, de que no solo vas a ser una persona que lleva temas técnicos, sino también va a acompañar a un usuario financiero, va a tener la oportunidad de trabajar en recomendaciones, buscar nuevos clientes y demás. Entonces, pues, el líder es un mix, como este portafolio que vemos acá, donde hay monedas, donde hay estrategias, donde hay herramientas, pero todo va en uno y siempre pensando en el futuro, visión y estrategia y cada vez en 360 y lo simple. Y bueno, cuando tienes una visión 360 y piensas en el futuro, pero actúas desde el presente, estás yendo a la vanguardia. Y esa ida a la vanguardia te va a permitir ver más allá. Entonces, uno explora, empieza a ver otras oportunidades, otros estándares y otras prácticas y mejores formas de hacer las cosas, aprendiendo también de grandes. Entonces, pues ahorita ya la sostenibilidad no es una moda, sino es un compromiso con lo ambiental, social y de gobernanza. También pues hay que pensar en nuevos sectores, necesidades y agentes, entonces ya no es como inversiones tradicionales, sino tenemos que tener siempre una tecnología que nos apalanque el modelo de negocio, tanto en la práctica como esas herramientas robustas, pensar en nuevos activos y también pues ir pensando en otras necesidades, estilos de vida, porque pues ya las personas, ya la expectativa de vida ya no va de 70 a 80 años como antes, sino pues ya sube a 100 años. Hay que pensar también en temas de inclusión de edades, cómo traemos esa generación de hierro a aportarnos cosas valiosas en las organizaciones, cómo somos más inclusivos también con diferentes, digamos que personas que tengan diferentes habilidades cognitivas y pues
el tema de que todo el conocimiento es importante entre las diferencias. Por ejemplo, acá quiero hablar de una película que me parece súper interesante, si la pueden ver, que se llama Pasante de Moda, protagonizada por Robert De Niro y Annie Hathaway, en la que Robert De Niro hace el pasante y llega a una compañía de 50 años a hacer un rol de recién egresado. Pero pues es súper interesante cómo se complementa esa visión de estrategia y complementa un poco ese liderazgo y esas habilidades que tiene Annie Hathaway en la película. Entonces, siempre acá, para tener visión y estrategia, no puede faltar la curiosidad, así como jugábamos Lego en años anteriores, el tema de mantener siempre ese estilo curioso y ágil con temas de ajedrez, juegos de memoria, destrezas, el tema de ir más allá, investigar, contactar con grupos de valor y algo llamado benchmark, que es comparar cómo actúa la competencia o cómo lo hacen otros sectores y cómo generamos una ventaja competitiva. Y bueno, creo que acá es importante cocinar con resiliencia y comunicación. La cocción va muy ligada como a esa preparación de productos finales. Y parte de eso es garantizar cómo le dan nuevos significados a las cosas. Bueno, algo interesante cuando uno empieza a trabajar en ventas es manejo de otras habilidades como lo son la frustración y la orientación al logro. ¿Qué pasa cuando estás empezando a vender? Tienes toda la energía y te cierran puertas. Te dicen no. Entonces, tú tienes dos opciones. O dejas de vender, o desistes, o reinventas la forma en que estás haciendo las ventas. Entonces, esto lo aprendí tanto trabajando como en temas de ventas, como en varios complementos de liderazgo que he empezado a hacer, y es el tema de no significa nueva oportunidad. O sea, no es una forma corta de decir nueva oportunidad. Entonces, listo, te dijeron que no, o algo no salió bien, ok, ajustalo, prepara el prototipo y recuerda que los productos en proceso, para ser productos terminados, tienen que pasar por varios procesos de afianzamiento y demás. Entonces, no te frustres si te dicen un no, sino busca mejores cosas de hacer las cosas. Esto también va muy ligado a que hay diferentes estaciones. Acá en Colombia hay época de vacas gordas y época de vacas flacas, y pasaba también como temas de bonanza del café. Si vamos y miramos la economía hacia los 80, 90, les recomiendo un libro de Mauricio Cárdenas de Introducción a la Economía Colombiana, muy chévere para entender ese contexto, sobre todo para millennials que tal vez no vivieron aún en esa época, pero pues muy chévere. O también los libros del doctor José Antonio Campo, realmente muy chévere como explica ese contexto de UPAD, toda esa crisis que pues ahorita estamos viendo similar en el sector financiero con los temas de guerra de tasas y demás, pues hay reestructuraciones, hay cambios. Entonces es como interesante evaluar periodos anteriores, estaciones y por qué suceden esos entornos. Pero acá a lo que voy es que cuando un líder fomenta coacción con resistencia y comunicación, también tiene que fomentar mediante la inteligencia emocional el tema de paciencia, tranquilidad en momentos de incertidumbre y transparencia en la información, y un poco ese liderazgo situacional. What if o qué harías si sucede tal cosa. Porque hay que evitar esos comentarios de pasillo o esos rumores de es que está complicada la situación, es que acaba de pasar esto. O sea, hay que empezar a revisar, ok, qué pasa con la economía, cómo podemos dar partes de tranquilidad, cómo comunicamos a inversionistas, cómo estamos haciendo las cosas y pues tener unos informes en tiempo real es súper interesante porque la información está disponible para todos, se puede ver de una manera práctica y no necesariamente cae uno como en esa incertidumbre interna o como en esos comentarios que pues no son saludables para las organizaciones. Y ahí es donde se reta. ¿Cómo lideras esas situaciones que no son tan bonitas? Es como cuando te dicen se murió alguien y tienes que dar la mala noticia, pues liderar ese tipo de situaciones manteniendo una inteligencia emocional. Por eso también es súper valorada la inteligencia emocional en los procesos de selección. Y bueno, acá el tema de monitoreo permanente. Creo que así como uno mira la temperatura, la, cómo están las cantidades y demás, pues hay que mirar riesgos financieros y no financieros. Riesgos financieros, los que traen diferentes pérdidas en portafolios y que vienen de situaciones financieras como lo son el comportamiento de los precios, el tema de que te paguen o no las contrapartes, las obligaciones que incurren y la disponibilidad de recursos. Y no financieros, pues acá viene el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo, fallos en los procesos y posibles fraudes,
o lo que pasó recientemente en Colombia, que son los ataques cibernéticos que nos afectan historias en temas de salud o información pública, como lo ha sido consulta de estadísticas y demás. Y bueno, acá el líder pues tiene una visión sensible al riesgo, a los movimientos y saber que hay algo que son las 4 M's. Acuérdense de que cuando coman M&M's del principio de los 4 M's, que es minimizar costos, esfuerzos y maximizar beneficios y productividad y siempre pensar en términos de eficiencia. Y acá también un análisis 360 de costos, beneficios, tendencias y decisiones. Y bueno, pues no solo como basarnos en decisiones bajo sentimientos y emociones, sino en datos. Y datos precisos y son datos y hay que darlos. Aquí, súper importante los condimentos. Creo que un buen plato no sería un buen plato en una organización si no se promueve una cultura de innovación donde todas las personas, sin importar el rol, puedan aportar y tengan acceso a la gestión del conocimiento. No que el conocimiento se vaya en una sola persona que duró 20 años en el mismo rol, sino pues que haya repositorios y demás, y pues el talento humano encaminarlo en un high potential y un high performance. High potential es cuando tienes talentos que entrenas y formas por años para que, por ejemplo, sean pasantes, profesionales junior, sigan creciendo en esa curva de aprendizaje hasta ser directivos y vicepresidentes. Y high performance cuando traes los mejores del mercado a la organización para roles y retos específicos que se necesitan en esa coyuntura. Y bueno, acá todos los modelos de negocio son diferentes, por eso es importante el conocimiento, las redes, el crecimiento, pero saber que cada técnica va a ser diferente en la organización y que no, la función financiera no es una isla. Bueno, y ya por último, antes de irnos al otro reto, es que el consumidor es la clave y pues acá vemos el plato en 360, donde hay una base de adaptación y flexibilidad con comunicación, resiliencia y demás, pero siempre pensar en UI y UX, que sería diseño de experiencias del cliente, experiencias de usuario, también esas mediciones, por ejemplo, el NPS o Net Promoter Score para saber cómo se sienten los consumidores o un tema de insights y datos de valor en diferentes momentos cuando haces un customer journey de cómo el cliente toma decisiones de compra, cómo consume el producto, cómo interactúa con este, sí, y cómo está en un futuro y demás. Y acá, pues tener ingredientes claves que son visión 360 al negocio y alineación. Creo que hay que ser, o sea, hay que ir a estar guiados por datos, por información, pero también por los consumidores y las tendencias. Entonces, si estás guiado por eso, pues tu liderazgo va a tener un gran éxito. Andrea, antes Bueno, de continuar esta parte, devuélvete por dime, favor para la anterior. Me gustaría preguntarte de estos 6 maneras de prepararnos para ese liderazgo financiero, ¿cómo relacionas este liderazgo financiero con la transformación ágil, digital o cultural o con las tres? ok, bueno, la transformación es un cambio y pues adaptabilidad y flexibilidad te llevan a un cambio y ese cambio pues también es un tema de eficiencia, mejora continua, porque pues lo ágil siempre te orienta a la eficiencia, a garantizar que las cosas sucedan, pero también a minimizar costos, esfuerzos y maximizar beneficios. Y pues también conocer un poco como ese modelo permanente, porque la agilidad primero no tiene fronteras, pero tampoco es algo estándar que uno diga es que tiene que funcionar de esta manera, sino que siempre lo tengo que adaptar a necesidades específicas y guiar esos desafíos que pueden variar tanto de una pyme como en una empresa grande o una empresa tecnológica no va a tener los mismos desafíos que una empresa de gobierno. Entonces, pues, consumidor es la clave, pensaría. Pues más que consumidor es la clave es personalizar, conocer el desafío y alinearlo con una visión 360 del negocio. Muy bien, gracias, André. Vale, Bueno, ahora sí, invítanos al siguiente reto para finalizar. listo. Hay que ejercer el liderazgo aquí y ahora, pero mantener una visión de futuro. Hay una frase que dice, el mejor momento para empezar era ayer, pero el segundo mejor momento es ahora, es decir, aquí y ahora. Entonces, si no fue en tiempo atrás, pues empieza a mirar aquí y ahora dónde y cómo puedes crecer, es decir, qué tienes disponible, qué acciones puedes hacer para encaminarte a lo que te falta. Entonces, agradece, valora lo que tienes, pero enfócate en que eso te conecte con lo que hace falta o lo que necesitas para tener un liderazgo que trascienda aquí y ahora y con una visión de futuro. ¿Por qué visión de futuro? Porque hay que anticiparse
y hay que actualizarse y mantenerse de la vanguardia. No quedarnos como, bueno, si hoy 2024 pienso en esto, sino pensemos en 2030 qué necesita la organización y cómo puedo ser un facilitador o catalizador como un líder financiero o un líder ágil en garantizar que eso suceda. Entonces, pues acá parte de ese liderazgo futuro es tener visión, decretar un resultado, escribir con autoridad, definir un deadline y coger y recargarte de sueños y esperanzas en ese futuro, pero comprometerte a que lo vas a hacer mejor hoy. Entonces, aquí mi reto, me gusta hacer esto y es de Future Me, es entrar a la aplicación y programar una carta al futuro en la que tú selecciones ese desafío, cuando lo tienes que entregar y empezar a escribirte desde ya, como, oye, espero que de aquí al 31 de diciembre logres el ascenso que esperabas, eh, te felicito porque has tomado el reto y demás, o sea, como que a medida que escribes, ese ejercicio de escritura te va despertando esas estrategias para identificar qué tienes, qué valores y qué agradeces y cómo vas a lograr algo superior. Porque muchas veces cuando uno empieza a hacer un inventario, es que se da cuenta como, ok, ¿cuál fue de pronto la creencia limitante o el techo de cristal que yo le estaba dando poder, que al final es más lo que tengo que lo que me falta? Eso también va muy ligado como a esa cultura de agradecimiento, visión y abundancia. Andrea. Entonces, pues, cuando piensas en el aquí y ahora, es como un empoderamiento de, ok, ni mucho en el pasado que me genere como frustración de por qué no hice esto, ni mucho en el futuro es que empiezo cuando tenga tal cosa o cuando tal otro. O sea, aquí y ahora, ejerce tu liderazgo y empieza hoy. Andrea, en el siguiente slide nos había mostrado un QR para que puedas tomarle y tener esa carta del futuro. Andrea, ¿tú qué te Dime. dirías como esa líder financiera que eres, alineada con la tecnología y alineada con lo humano? ¿Qué te dirías en 20 segundos? ¿Qué cartas te escribirías si entraras allá a Future Me? Bueno, pues este ejercicio lo hago recurrentemente y primero, pues agradecer lo vivido, creo que es súper importante. Segundo, pues saber que la tecnología para mí no es una amenaza, sino es un aliado y siempre buscar los partners estratégicos. Digamos que cuando uno tiene herramientas de alto valor, tiene que explotarlas al máximo, pero también mirar cómo generas redes, aliados estratégicos y demás, y que te van ayudando, acompañando en ese proceso. Entonces creo que eso, pero también lo aterrizaría más en el aquí y ahora. Gracias, Andrea. Como han visto, tenemos una experta del tema financiero, tecnológico e de inteligencia artificial y que integra todas estas partes. En Alquimia de Transformación Ágil Digital y Cultural, ha sido un gusto hablar contigo, Andrea, y te esperamos en un próximo episodio hablando de otros temas y en los próximos episodios que vendrán otros expertos para que conversemos con ellos y estos temas que son diferentes en estos tiempos de incertidumbre nos puedan dar una luz. ¿Qué les Claro querrías que sí. decir a los que van a ver de forma sincrónica este video? Listo, yo espero los comentarios, espero que hagan el reto, que me cuenten también cómo les ha ido ejerciendo ese liderazgo y bueno, recuerden aquí y ahora el mejor momento para empezar. En este video vamos a dejar en el canal los detalles, los contactos para que contacten a esta gran experta, Andrea María Bernal, se contacte con ella, miren sus servicios y bueno, y también le encanta compartir, ha estado en diferentes eventos, así pues que gracias por ser una speaker de avanzada y compartir con nosotros. Muy bien, nos vemos en un nuevo Vale, episodio. Alquimia, chao, chao Andrea, chao a todos, un abrazo. chao, saludos desde Bogotá. Chao, chao, aquí finalizando. Chao.